el 21 de octubre de este año, en el corregimiento de La Pedrera, en el Amazonas, un adolescente de 16 años murió por un disparo de un fusil. Incluso medios, como hemos venido mencionando, El País de España y emisoras nacionales citaron un comunicado de la Sexta División en el que los militares admiten que el arma estaba bajo responsabilidad de un soldado profesional de la unidad que opera en esa zona y que el hecho ocurrió en una vivienda cercana a la base, es decir, un soldado accionó su arma fuera de la base, en una vivienda, y terminó muerto una adolescente de 16 años. A partir de este suceso, la Fiscalía abrió una investigación para establecer si fue un accidente, si fue negligencia o algo pues muchísimo peor. Pero para la comunidad el mensaje que quedó fue diferente, y es que la bala mató a una chica y esta bala provenía de un fusil que supuestamente debía protegerla, ¿no? Es esta gran contradicción, es como pues con las armas, con los recursos del Estado y con como las personas del ejército, los militares que deben proteger, pues se terminan asesinando, en este caso civiles. Y también pues en paralelo, en la misma parte de la Amazonía, en la misma franja, otros reportajes cuentan la historia de adolescentes que llegaron a ser mandos medios de disidencias en La Pedrera y en Puerto Leguízamo, que fueron reclutados a los 12 y 13 años y convertidos en jefes de pelotón. Entonces, aquí digamos que se abre el debate, y creo que es uno de los grandes cuestionamientos que hay a raíz de esta situación, y es cuando hablamos de combatientes, cuando hablamos de civiles, que es también otra de las críticas al presidente Gustavo Petro, y es que incluso Pedro Sánchez los llaman niños combatientes, y hay otros puntos del debate en el que dicen no, el derecho internacional humanitario habla de que si son reclutados forzadamente no se puede hablar de combatientes, sino que siguen siendo civiles, ¿no? Mucho operativo y poco control real. Si uno se queda solo en los boletines del ejército, muy mentirosos, la verdad, muy mentirosos. Maquillados, ¿no? Al menos. Desde hace rato. Claro, textualmente los coge Blue, RCN, Caracol y los lee tal cual. La cosa suena bien: laboratorios destruidos, incautaciones, neutralizaciones, pero al cruzar la foto con la prensa independiente y los informes de derechos humanos aparece un patrón muy incómodo. En Putumayo los comandos de la frontera controlan el narcotráfico, la deforestación y el miedo en zonas como La Paya, mientras la Armada y la Sexta División patrullan el río. El País de España, el periódico, describe cómo los comandantes navales aceptan que los tienen al frente pasando el río, pero con pocas herramientas reales para desmantelar su poder. ¿Que no tienen herramientas en el Ejército Nacional para ir a cascarlos? ¡Claro que las tienen! ¡Claro que las tienen! O si no, vaya, miren el desfile del 20 de julio. Y sí sacan todos los fierros. Y son machotes por la avenida Boyacá y la 68 cantando los cánticos y dándole las vueltas aquí y todas. Los niños salen con las banderas y las mujeres, les gustan las botas militares y tal. ¿Qué? Pura basura, pura basura. No se meten. Los tienen ahí y no van allá. ¿No es que va y se despeinan? Porque ellos sí usan gomina, ¿no? El chipolo con gomina para que no se despeinen los militares. En Guabarí Meta, los informes de la JEP indican que los mismos mecanismos de presión por resultados que nutrieron los falsos positivos, el famoso conteo de cuerpos, sigue haciendo parte de la cultura militar, aunque ahora se quiere vestir de respeto al derecho internacional humanitario. Ellos dicen respetar el derecho internacional humanitario, pero los paracos que hagan lo que les dé la gana, y ellos son los que les hacen la barra y les llevan. Son los seconds, se llama en el boxeo eso. Todos los que le dan el agua y le echan agüita acá y la pomadita acá. Los militares le hacen eso a los paracos. Bonito. Además, la justicia penal militar es la que debe determinar si cumplen o no con esos estándares internacionales, pero es un poco contradictorio porque es la justicia pues de los militares, ¿no? Sí, es que realmente, mire, le voy a decir una cosa.
yo nunca había visto en mi vida algo que voy a contar que es absolutamente real, por lo menos hasta cuando yo estuve entre el año 2005 y 2006 viviendo en Buenos Aires, Argentina, en Monte Grande, en el conurbano. Qué desprecio que tenían con los militares tan impresionante yo. En Argentina. Sí, yo estudiaba una maestría en la Escuela de Seguridad Nacional de Buenos Aires, en Argentina, capital, y todos mis compañeros eran mucha gente de Latinoamérica. Y habían 3 generales que habían estado en la guerra, no, coroneles que habían estado en la guerra de Malvinas. Decentes los tipos, callados. Desprecia la sociedad argentina a sus militares como nadie, yo. Con razón. No, aquí les hacemos es ay, son ídolos. No, los militares en Colombia no le han hecho un favor a este país. Ni hablar de esos furibundos que colmaron la Plaza de Bolívar. Muchos de esos regresan de Afganistán, Dubái, Qatar, Arabia Saudita, trabajan como mercenarios allá. Y se vienen a comerse aquí la plática que se ganan allá en la guerra. Locos, tipo Poseto. Bueno. En las selvas amazónicas, informes de la Comisión de la Verdad muestran que pese al despliegue de la Sexta División, la vida cotidiana está regulada por las normas de los grupos armados ilegales. Total. Apreciada Mariana, eso se conoce. Cuando una estructura con este historial es la encargada de ejecutar la política de paz total a punta de bombardeos selectivos, el resultado es que lo que estamos viendo, disidencias vivas, menores muertos, territorio bajo control armado y una legitimidad del Estado que no despega. Yo creo que en Colombia, Mariana, hace falta. Primero, que los militares recuperen el respeto. La credibilidad, además. Y la credibilidad, exactamente. Y segundo, que haya un verdadero debate social, gubernamental, o sea, el gobierno y la sociedad con los militares sentados, ahí sí como decimos por aquí, a manteles, venga a ver cómo es que es. Y de verdad, porque es que aquí las fuerzas militares son un Estado intocable dentro del Estado colombiano. Son intocables. Aquí empezamos a tocarlos. Y otros medios muy pocos. De resto, los mismos medios de comunicación le tienen toda la reverencia. Ahora, se merecen la reverencia cuando hacen las cosas bien hechas. Los padres de la patria. Pero cuando no, hay que decirlo. Dígame una cosa, ¿cuántos de los miles de militares y de policías que deberían estar encanados por todo lo que ha pasado en los últimos 40 años de barbarie en Colombia, y no ha pasado nada con ellos? Solo cogen a 2 o 3 chonchos como a ese del Río, ¿cómo es? Miguel Ángel del Río. No, el que también lo tiene saboteado la esposa, ¿no? Sí. Bueno, no, hoy hablo del general Rito, Alejo del Río. Ah, ya. 3, 4 chonchos. Todos los cantones militares en Colombia estuvieron vinculados con esto. Todos. Tenientes, mayores, coroneles, generales. Sin mencionar Zapateiro. No, son una vergüenza. La fuerza militar en Colombia es una vergüenza. La Policía Nacional en Colombia es una vergüenza. Han sido nefastos. Han contribuido a todo este desastre que vive hoy Colombia. Nadie les decía nada. Y aún el propio presidente de la República, Gustavo Petro, le toca lidiar. Ay, es que eso es como lidiar con una casa de locos. Dice uno para Cibaté. Terrible, espantoso. ¿Hasta dónde nosotros como sociedad dejamos crecer a esos militares y hacer en Colombia lo que se les diera la gana? Y todos estos miserables senadores de la República apapachados. Ni hablar de la Procuraduría históricamente, que tienen un delegado para las fuerzas militares y policiales.
Vaya, miren la tarea que han hecho en los últimos 30 años. La JEP ha empezado a subir la mirada hacia la cúpula en 2023, hace muy poco. Imputó, por ejemplo, al excomandante del ejército Mario Montoya, imagínense, después de tanto tiempo. Mario Montoya, espantoso, por crímenes de guerra y lesa humanidad. ¿Sabe cuántos Mario Montoya hay en Colombia? Hablo de generales, por lo menos 80. Al atribuirle responsabilidad por 130 ejecuciones extrajudiciales y las que no se contaron, cuando dirigía la Cuarta Brigada en Medellín y promovía el tema contar litros de sangre y no capturas. Oiga, ¿qué tal ese? Contar litros de sangre y no capturas. Cruel, o sea, inhumano. Ay, pero eso aparecían en la televisión RCN y Caracol. Todo bonito. El viejo Mario Montoya, ese Mario Montoya, canosito, todo así pulcro, bien afeitado. Espantosos. Espantosos. Esa lógica, medir el éxito militar en cuerpos, es la que cruzó las divisiones y llegó a unidades como la sexta y la cuarta en los llanos y en el sur del país. El gobierno Petro retiró a varios generales cuestionados. Claro que tenía que retirarlos. Pero lo que nunca ha podido el presidente Gustavo Petro es desmontar el sistema de incentivos que ha premiado durante años el resultado operacional por encima del control real del territorio y del respeto a los derechos humanos. Porque sencillamente, ¿sabe qué le toca a Petro? Acabar con el ejército. Es que es de ese tamaño. ¿Sí me entiende? Es como que la universidad X esté podrida y sea pública. No le toque cerrarla. Estamos hablando además de un Petro que está presionado por Estados Unidos, ¿no? Presionado por mostrar resultados en esta lucha contra las drogas y también presionado en el ámbito personal al aparecer en la lista Clinton y estar cuestionado o haber sido señalado de estar vinculado al narcotráfico, ¿no? Como que son unas presiones que yo creo que sí han incidido en lo que ha pasado en estas semanas. Realmente Petro se le salió del reír a los gringos. Todos los otros presidentes han estado metidos dentro del reír. Mire, yo me atrevo a decir una cosa. Para mí Álvaro Uribe Vélez es un agente por allá de esos encubiertos de los gringos. Porque saben que es un pícaro. Y lo cubren y lo protegen. Bueno. ¿Y ahora qué va a pasar, Mariana? Pues yo creo que es momento de hacer como un balance, y es un balance que puede resultar un poco incómodo, pues si miramos si el Estado sigue insistiendo en que su herramienta principal en Guaviare y Amazonas sean las mismas divisiones y brigadas que vienen con este historial que venimos hablando, pues el resultado va a ser una mezcla de niños asesinados en bombardeos, niñas abusadas en lugar de estar siendo protegidas, y campesinos y comunidades gobernadas por estos actores armados que tienen el control y el dominio, estos actores armados ilegales, y además un relato oficial que habla de golpes contundentes, pero las cifras del control territorial pues cuentan otra historia y muestran otra realidad. La pregunta es si Petro va a seguir bombardeando pues estos campamentos con menores reclutados. Lo que sabemos es que él en sus pronunciamientos ha dicho los bombardeos no van a parar, las operaciones no van a cesar, y lo otro es ver si se hace esta revisión de la que venimos hablando del modelo de divisiones y brigadas que han hecho pues que la guerra en esta zona del Amazonas y el Oriente pues no lleguen a una paz o a una paz total como la busca Gustavo Petro. Ayer lo que se corría en los mentideros políticos y la gente en las tertulias naturales de los ciudadanos en todas las ciudades y pueblos de Colombia, lo que esperaban era que se cayera el ministro de Defensa. Tiene moción de censura, ya la solicitaron formalmente en el Congreso.
Yo creo que ahí le toca retirarlo antes al presidente o al tipo le toca irse. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Lo cierto es que frente a esto, hoy al presidente Petro le tocó bailar con la más fea. Porque es una realidad. Ahora, yo creo que aquí los Estados Unidos de América tienen mucha responsabilidad frente a este tema por una razón. Mientras el negocio del narcotráfico siga siendo tan atractivo, esto no va a parar. Y tan lucrativo, porque es lo que permite que estos grupos tengan el poder, se consoliden, tengan armas, tengan tanta fuerza. Sí, Mariana, realmente mucho se escribe y se está escribiendo sobre el tema de la responsabilidad de los americanos en territorio estadounidense con respecto a las mafias, porque entiendo que hay más de 30 millones de consumidores, por ejemplo, de cocaína en Estados Unidos, y nunca capturan a ninguno. Yo, cuando viví en Miami, conocí esas comunidades negras y muchos de esos muchachos les llega una subvención mensual para que compren su propia droga y no salgan a atracar. Entre otras cosas porque de esa manera tienen mucho miedo también a las cárceles gringas, esas comunidades particularmente negras. Pero, o sea, es una guerra totalmente desigual la que se libra frente al narcotráfico. Unas imposiciones para Colombia absurdas. O sea, eso es como cuando uno tiene una pandemia y se sabe que el foco está en tal lugar y no hay manera de combatirla. Y entonces mandan a unos, ¿cómo se llama esos falsos médicos? Esos enfermeros, que son los militares, a que se paren allá, a ponerle curitas. Y curitas también. No, por eso ese Iván Mordisco es un capo. Y esos manes del ELN allá en el oriente colombiano son unos recapos. ¿Quién los va a cascar? Tenaz. Bueno, Mariana, este debate continúa. Sí. El debate de esta cosa continúa porque sí, son niños, guerrilleros, uniformados, los reclutan. Hay unos obreros, no del conflicto. Aquí no son obreros del conflicto, eso se acabó, eso es una mentira. Aquí no hay conflicto, aquí lo que hay es una guerra por las rutas del narcotráfico. Entonces estos muchachos son obreros de las rutas del narcotráfico. Los niños de las rutas del narcotráfico, los obreros, les ponen un fusil. Aquí en este informe aseguramos que hay niños de 12 y 13 años de comandantes. Juegan de ser comandantes, pero ¿saben disparar? Terrible, en el siglo XXI nosotros hablando de niños en la guerra de 13, 14 años de comandanticos. Espantoso. Por eso esta perramenta que viene a hablar en el Congreso de la República, estos gobernadores y alcaldes que se roban todos los días nuestros presupuestos. Incluido, le voy a decir algo, no tienen tampoco perdón. Ojo lo que voy a decir, Mariana, para terminar. Los gobernadores de Putumayo, de Caquetá, de Arauca, de Amazonía, de Guainía, todos están apapachados cuando a muchos de ellos les pagaron sus campañas políticas estos mismos criminales. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518.
está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?